La geometría proyectiva es la rama que ha dado soporte a la geometría descriptiva y que, como rama independiente de ella y de la geometría métrica, ha permitido resolver numerosos problemas geométricos planteados a lo largo de la historia, irresolubles hasta el momento de la aparición de la proyectiva como rama aparte. El estudio de las propiedades que se conservan al proyectar puntos, rectas o figuras invariantes proyectivos, llamados invariantes proyectivos, y la aparición de los elementos del infinito son los principales elementos diferenciadores de las otras ramas de la geometría. Además, esta especialidad geométrica ha permitido resolver problemas sin la dependencia de la medida de magnitudes, a diferencia de la geometría métrica, que establece las relaciones métricas entre los elementos geométricos. Se apreciará a lo largo de este desarrollo de este vídeo que la geometría proyectiva basa sus construcciones en definiciones de la medida con la medida implícita, pero que, una vez establecidos los invariantes proyectivos, realiza la resolución de los problemas sin su utilización ni su dependencia de la misma. Esto es una gran aportación, pues a nivel práctico nunca esas mediciones se realizan con absoluta precisión ideal que suponen los elementos de los postulados de la geometría métrica. Pascal y Desargues fueron dos matemáticos que estudiaron estos procesos, pero fue Jean-Victor Poncelet quien la convirtió en una rama independiente de la geometría, a partir de su libro en 1822 llamado Tratado de las propiedades proyectivas de las figuras. Otros matemáticos se ocuparon posteriormente de profundizar en la geometría proyectiva, como por ejemplo Cremona, Chasles, Steiner y Van Stoth, al que se debe gran parte de la forma en la que en la actualidad se estudia esta rama de la geometría. El nombre de esta rama geométrica nos incita a hablar de la idea de proyección, ya estudiada con amplitud en la geometría descriptiva, pero entendida desde un punto de vista más amplio, ya que en la descriptiva proyectamos tanto desde puntos fijos como desde los puntos del infinito, según direcciones, mientras que en la proyectiva podemos además proyectar desde rectas. Obsérvese en esta figura que tenemos esta recta como elemento de proyección y si queremos proyectar este punto desde esta recta, lo que hemos hecho ha sido trazar el plano formado por la recta y el punto y la sección que ese plano produce en cualquier otro plano es la proyección según esta recta. Si tuviéramos aquí el punto B, esto sería su sección. Hemos hallado el plano formado por la recta y el punto B y esto sería su sección. Si tuviéramos aquí un conjunto de puntos, estos puntos que aparecen aquí en la parte derecha, pues veríamos que si los proyectamos según esta recta, que como elemento de proyección, pues entonces el plano definido por esta recta y cada punto formaría un plano y la traza o intersección de ese plano con cualquier otro elemento serían las proyecciones de ese punto según una recta. Esto es lo que diferencia, como decíamos, a la geometría proyectiva de la descriptiva. Definimos la serie rectilínea como el conjunto de puntos situados sobre una línea recta. Aquí en esta figura tenemos 4 puntos A, B, C y D que constituyen una llamada serie rectilínea. Definimos el haz de rectas como el conjunto de rectas que parten de un punto. El conjunto de rayos A, B, C y D concurrentes en un punto V llamado centro del haz o vértice del haz constituye lo que llamamos un haz de rectas. Aquí esta serie rectilínea, la línea en la que se sitúan los puntos, se llama base de la serie. Definimos igualmente el concepto de haz de planos como el conjunto de planos que contienen una recta o que pasan por un punto. En este caso, en la figura del haz de planos, contienen todos ellos a esta recta común que se llama arista del haz. A continuación vamos a definir los elementos fundamentales en los que se basa todo el desarrollo de la geometría proyectiva. Lo primero que definimos es el concepto de razón simple. Sean 3 puntos alineados, A, B y C, como los de aquí de la figura, definimos la razón simple de 3 puntos como el cociente de los segmentos AB partido por AC. Se suele representar mediante las 3 letras en un determinado orden entre paréntesis, de modo que la definición es el cociente entre el segmento formado por las 2 primeras letras, A y B, y la primera y la última. Ese cociente de esas 2 medidas dará un valor numérico que es la llamada razón simple de esos 3 puntos alineados. Los segmentos los consideramos orientados, es decir, no es lo mismo decir AB que decir BA, puesto que BA es el sentido contrario que AB, y sería entonces negativo respecto al otro. Entonces es el cociente de AB y AC. En este caso sería una razón simple positiva, puesto que
para ir de A a B y para ir de A a C, ambos sentidos son iguales y por tanto, si tomamos esa referencia como positiva, pues más entre más da más. Si, por ejemplo, este fuera el A y este fuera el B, pues para ir de A a B sería negativo respecto al otro, y entonces el cociente daría un valor negativo. Definimos la razón doble de 4 puntos alineados A, B, C, D como el cociente de dos razones simples. Aquí abajo lo tenemos indicado. Las razones simples son la formada por la primera letra y las dos últimas, es decir, ACD, y en el denominador tenemos la segunda letra y las dos últimas, BCD. Como acabamos de definir la razón simple, que es el cociente de AB partido por AC, es decir, las dos primeras partido por la primera y la última, pues si la razón doble es ACD, la razón simple ACD partido por la razón simple BCD, pues será ACD, aplicamos la fórmula general, será AC partido por AD, aquí lo tenemos indicado, y BCD sería BC partido por BD. Y entonces AC tendrá un determinado valor, si tomamos la medida AC tendrá este valor, si tomamos la medida AD sería esta medida, lo dividiríamos, BC sería la distancia de B aquí a C, y BD sería de aquí a aquí, sería la otra medida. El cociente de esos segmentos dará un valor numérico que se llama razón doble o razón anarmónica en general. Luego veremos que cuando la razón doble es distinta de -1 se llama razón anarmónica, y cuando la razón doble adquiere el valor de -1 se llama razón armónica. También podemos definir la razón doble de 4 rayos de un haz. Supongamos un haz de rectas formado por las letras minúsculas A, B, C, D de vértice V. Hemos visto antes que habíamos hablado de serie rectilínea, que era la ABCD, y haz de rectas, que es un conjunto de rectas que parten de un vértice común. Pues supongamos este haz de rectas de A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Pues definimos la razón doble de esos 4 rayos del haz, y se representa con las letras correspondientes a los rayos. Normalmente a los rayos le representamos con letras minúsculas y a los puntos con mayúsculas. Bien, pues la razón doble de 4 rayos del haz es el cociente de dos razones simples. De modo que, en este caso sería la razón simple ACD partido por BCD. Pero la razón simple de rayos es seno de AC, es decir, seno del ángulo formado por los rayos A y C, dividido por el seno de los rayos del ángulo formado por los rayos A y D. Y aquí dividido por seno de BC, que sería el seno del ángulo formado por los rayos B y C, dividido por el seno de los rayos formados por B y D. Seno del ángulo formado por los rayos B y D. Esto también tendrá un valor numérico que podremos determinar. Bien, nosotros también podríamos a continuación trazar una recta cualquiera que corte a estos 4 rayos y obtenemos aquí 4 puntos A', B', C' y D'. Entonces se demuestra que la razón doble A', B', C', D', esta que obtenemos aquí, será igual a ABCD. Es decir, que si yo tengo una haz de rectas de 4 rayos de letras minúsculas y los corto por 2 rectas cualesquiera, la razón doble de los 4 puntos, de las dos parejas de 4 puntos que obtengo, esas razones dobles adquieren el mismo valor. Y coincide ese valor con la razón doble de los rayos. Es decir, y esto es lo que hace que la razón doble adquiera el carácter de invariante proyectivo. Entonces, repito, si yo tengo 4 puntos A, B, C y D y los proyecto desde un punto V, pues la razón doble de, según hemos definido aquí, de los 4 puntos A, B, C y D adquiere el mismo valor, obsérvese que está aquí indicado, que la razón doble de los 4 rayos A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Pero además, si ese haz de rectas lo corto por una recta que está aquí dibujada de color rojo, lo corto por una recta, y obtengo los puntos A mayúscula prima, B mayúscula prima, C mayúscula prima y D mayúscula prima, la razón doble de esos nuevos puntos adquiere el mismo valor constante que la de ABCD y la de A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. Y esto hace que la razón doble sea o tenga un carácter de invariante proyectivo. Concepto de series proyectivas y de haces proyectivos. Dos series son proyectivas, es decir, la serie ABCD y la serie A', B', C' y D' son proyectivas si se cumple que la razón doble de estos 4 puntos es igual a la razón doble de estos 4. Entonces diremos que esas dos series son proyectivas. Es decir, si se cumple que ABCD es igual a A', B', C', D'. Obsérvese que las medidas estas en principio son distintas de estas, pero al efectuar los cocientes correspondientes a las definiciones que se han dado, pues resulta que esos cocientes, si dan valores iguales, diremos que esas dos series son proyectivas. Igualmente, diremos que dos haces son proyectivos
cuando la razón doble de estos 4 rayos es igual a BCD minúsculas, es igual a la razón doble de estos 4 rayos, según la definición que hemos dado hace un momento. Es decir, cuando ABCD es igual a A'B'C' minúscula. Y entonces diremos que esos dos haces son proyectivos. A continuación vamos a hacer una restricción mayor que la que hemos hecho hasta hace un momento, que consiste en lo siguiente. Supongamos que la razón doble de estos 4 puntos adquiere un valor y la razón doble de estos 4 adquiere otro valor, ese mismo valor. Y entonces diremos que son series proyectivas. Pero si además, al unir el punto A con el A', el B con el B', el C con el C' y el D con el D', todos esos rayos concurren en un mismo punto, diremos entonces que las series, además de ser proyectivas, son perspectivas. Esto se va a comprobar ahora mismo prolongando estos rayos, que los unimos, los correspondientes a los puntos de igual letra, y entonces vemos que aquí concurren en un mismo punto. Entonces se dicen que son series proyectivas, perdón, perspectivas. Es decir, que siendo proyectivas, además tienen esta condición. Con los haces ocurre lo mismo. Si yo busco los puntos de corte de las parejas de rayos correspondientes, es decir, el B y el B' se cortan aquí, el A y el A' aquí, etc. Y si todos esos puntos quedan alineados según una recta, pues resulta que esa recta sería un eje perspectivo y entonces diremos que esos dos haces son haces perspectivos. Es decir, que cumplirían igual la propiedad de la razón doble, pero además es esta restricción, cosa que en general no tiene por qué ocurrir. O sea, que puede cumplir que las razones dobles de los dos haces sean iguales, pero sin embargo no concurrir las parejas de rayos correspondientes en puntos que quedan alineados según una recta, llamado eje perspectivo. Y aquí igual, que la razón doble de esta y esta sean iguales es posible, pero que además, al unir las parejas de puntos correspondientes concurran en un punto común, eso es una restricción mayor que hace que además de ser proyectivas sean perspectivas. Digamos que las series perspectivas son siempre proyectivas, y los haces igual, aunque las proyectivas no tienen por qué ser perspectivas. Aquí presentamos ahora, suponiendo que son dos series proyectivas, pero observamos que al unir los puntos y los correspondientes y prolongar esos rayos, podemos observar que en este caso no se produce la concurrencia de todos esos rayos en un mismo punto. Lo mismo ocurre con los haces. El A y el A' se cortan aquí, obsérvese el C y el C' aquí, y el D y el D' aquí. O sea que este punto, este y este, no quedan alineados. Por tanto, estos haces no son, aunque sean proyectivos, pero no son perspectivos. Aunque las razones dobles fueran iguales, el hecho de que pues, si las razones dobles son iguales, pues significa que son proyectivos, pero no perspectivos. Supongamos aquí que partimos de dos ternas de puntos distribuidos en dos series rectilíneas de bases distintas. Esta sea una base y esta otra base. Son dos series rectilíneas. Bien, garantizamos la perspectividad entre haces asociados si los tomamos con los vértices correspondientes sobre la línea definida por una pareja de puntos homólogos. Y esto se debe a que los haces de rectas de rayo común doble son perspectivos y las series de bases distintas con un punto común doble también. Es decir, que es una forma de verificar o de garantizar la perspectividad. Digamos que lo que estamos aplicando es que cuando dos haces de rectas tienen un rayo común, entonces ese rayo común le llamamos doble y entonces esos haces de rectas son perspectivos. O si dos series de bases distintas tienen un punto común doble, entonces también son perspectivos. Y entonces podemos ver que si nosotros aquí unimos, fuera esta pareja, estos dos puntos fueran una pareja de puntos correspondientes, los hemos unido y entonces si tomamos un vértice en un punto cualquiera de esa recta y otro aquí, pues ese vértice es un vértice de un haz y este es un vértice del otro. Y entonces resulta que al unir este con este y este con este tenemos este punto, este con este y este con este punto, este y este son dos puntos alineados y este sería el corte de este rayo del primer haz con este rayo del segundo haz. Y entonces esta es la propiedad en la que se basan algunas de las construcciones que estudiaremos a continuación. Toda proyectividad en la que transformados de puntos son puntos o transformados de rectas son rectas, en ese caso esa proyectividad se le llama homografía. En el caso contrario, cuando el asociado de un punto es una recta o de una recta es un punto, es decir, son de distinta naturaleza, entonces se llama correlación.
existe una correspondencia, pero en un caso se llama homografía y en otro correlación. Una homografía queda definida, una proyectividad queda definida mediante dos ternas de puntos correspondientes o dos ternas de rayos correspondientes. Y en ese caso queda la proyectividad definida. Eso nos permitirá, a partir de esos tres, incluir un cuarto, tanto un cuarto punto como un cuarto rayo, y poder hallar el rayo con el punto correspondiente. Y eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Partimos de dos ternas ABC y A'B' y C'. Según hemos dicho, queda definida una proyectividad. Y tenemos un cuarto punto D en la primera serie y querríamos hallar el punto D' que cumpla que la razón doble de estos cuatro puntos adquiere el mismo valor que la razón doble de estos cuatro. Bien, eso sería lo que les da el carácter proyectivo a esas dos series. Y eso es lo que vamos a aplicar. Una de las formas sería aplicar las fórmulas, calcular la razón doble mediante los cocientes de los segmentos que hemos hablado al principio y sacar la razón doble de estos cuatro puntos. Poner la fórmula de la razón doble de estos cuatro y despejar la distancia que garantice el posicionado del punto D. Y de esa manera sería una forma numérica de hacerlo. Pero nosotros vamos a ver un método gráfico de resolución basado en las cuestiones que hemos estado comentando anteriormente. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser unir la pareja de puntos mediante un rayo común para hacer que esas dos series puedan ser perspectivas, ¿no? Entonces, ese rayo común lo alargamos y ponemos dos puntos V y V', cualesquiera sobre ese rayo. Y ahora proyectamos la serie ABC desde V y la AB', AB', C' desde V'. Formamos así dos haces de rectas que, según hemos dicho hace un momento, por el hecho de tener un rayo común, son perspectivos. Se cortan en dos puntos aquí y esos forman el eje perspectivo de esos dos haces. A continuación vamos a proyectar el punto D desde V, mediante esta recta blanca que corta en este punto al eje perspectivo, que se unirá ahora con V para tener el correspondiente punto. Y ahora este rayo nos va a cortar a la serie prima, A'B', C', en este punto, que es el punto D', que garantiza que la razón doble de los puntos A, B, C y D es igual a la razón doble de los puntos A', B', C' y D'. Observemos el fundamento en el que se basa. Se recordará al principio que si teníamos una serie ABCD y la cortábamos por una recta cualquiera, la razón doble de estos cuatro puntos es igual a la razón doble de estos cuatro puntos, igual a la razón doble de los cuatro rayos que habíamos trazado desde V. Con lo cual aquí teníamos un punto, aquí otro y aquí otro, cuya razón doble adquiere el mismo valor que esta de aquí, según la definición del principio del vídeo. Por otro lado, si estos puntos de aquí abajo los proyectamos desde otro punto que tiene este rayo común, entonces tendríamos este aquí y este aquí y este aquí, esos cuatro rayos tienen esta razón doble que es la misma que la anterior, pero al ser cortado por otro rayo que no tiene por qué ser paralelo, me dará otros cuatro puntos que adquieren el mismo valor de razón doble y por tanto la serie ABCD tiene la misma razón doble que la A'B', C', D' y por tanto son dos series proyectivas. De esta manera hemos partido de un cuarto punto D, habiendo fijado la definición de dos series proyectivas a base de tres parejas de puntos, y hemos sacado el transformado del D, que es este D', que garantiza que esta razón doble es igual a la razón doble esta A'B', C', D'. Un caso similar podemos aplicar para resolver cuando nos dan tres rayos A, B, C y otra terna A'B', y C', que son dos haces de rectas de vértice V y de vértice V'. Yo lo que quiero es hallar el rayo transformado del punto D en este otro haz, que garantice que la razón doble de uno sea igual a la razón doble de otro, es decir, que sean dos haces proyectivos. Lo primero que vamos a hacer va a ser prolongar estos dos rayos y vamos a atacar este punto. Y por este punto vamos a trazar una recta que venga por aquí y otra recta que venga por aquí. Y vamos a cortar un haz con esa recta y el otro haz con la otra. Y esto es lo que se va a hacer a continuación. O sea, lo primero, y lo que estamos haciendo es basarnos en las propiedades que hemos hablado de la perspectividad. Sacamos este punto, hacemos un rayo cualquiera y otro rayo cualquiera. Y sacamos aquí cuatro puntos, estos de aquí, y en este otro estos tres. Una vez hecho eso, vamos a unir este con este, mediante una recta, y este con este, que son los correspondientes. Y generamos así un nuevo haz de rectas de color blanco, cuyo centro del haz es este punto. Bien, una vez hecho eso, vamos a proyectar desde ese punto el D, que sería este,
y a continuación esto nos va a cortar a esta recta en este punto, lo cual nos va a permitir unir V' con este punto para formar el rayo D' correspondiente al D anterior. Es decir, que nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos dicho que para que una proyectividad quede definida necesitáramos dos ternas de puntos, o de rayos, si es que fueran de rectas. Entonces hemos partido de la terna ABC, que se corresponde con A', B', C'. Es decir, el A se corresponde con el A', el B con el B' y el C con C'. Y queremos hallar este rayo, su correspondiente en el otro, para que se garantice que la razón doble adquiere un valor idéntico. Buscamos un punto de corte de estos dos haces, de estos dos rayos, el A y el A'. Y desde ese punto hacemos esta recta y esta. Lo que hemos hecho ha sido cortar por una base y aquí cortar por otra base, cada uno de los haces. Sacamos este punto de corte, este y este. Este punto se corresponde con este y este punto se corresponde con este, porque este es el corte del B y este es el del C. Pues este es el del B' y este es el C'. Una vez que hemos hecho eso, unimos esos dos y formamos un nuevo haz de rectas de este vértice. Y entonces, como lo que estamos haciendo es unir las parejas de puntos de cortes con cada una de estas rectas, pues al unir V con este D, este nuevo vértice con el D, tengo esta recta que me corta a esta en este punto. Y ahora simplemente este unido con este me determina el punto, digamos, este que sería el rayo D'. Y de esta manera hemos obtenido la definición correspondiente de obtención de ese cuarto rayo, con la condición de que sean dos haces proyectivos en este caso. Nos hemos basado en lo mismo. Hemos cogido y hemos cortado este haz de rectas por una recta, con lo cual estos 4 puntos tienen una razón doble determinada. Estas otras forman otra razón doble determinada. Y entonces al proyectar este y este y este y este, generamos, y este que lo teníamos que haber unido este con este, claro, para haber tenido los 3 rayos de partida, pues entonces lógicamente sería un nuevo haz que pasa por puntos que son correspondientes a 2 secciones de ese haz. Por eso decíamos que las operaciones fundamentales de la geometría proyectiva son proyectar y cortar, o bien proyectar desde puntos o cortar mediante rectas. Llamamos series superpuestas cuando los elementos de ambas series están situados sobre una misma base. Y bien, entonces lo que vamos a hacer es que nos dan un punto A, un punto B y un punto C como definidores de una primera serie, y el A', el B' y el C' como definidores de la segunda. Ya tenemos ahí las dos ternas definidores de dos series. Y ahora queremos hallar el transformado de un punto D perteneciente a la primera que garantice que la razón doble ABCD es igual a A', B', C', D'. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que hacemos es proyectar la serie ABCD desde un punto V cualquiera. Entonces hacemos estos rayos VA, VB y VC mediante esas rectas. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser cortar ese haz de rectas mediante una recta cualquiera, una base cualquiera que da estos puntos que hemos llamado aquí minúsculas. Y a continuación vamos a establecer una perspectividad entre las minúsculas y las primas. Unimos estos dos y lo que hacemos es, al unirlos, tomamos un punto W cualquiera de esa recta y un punto K cualquiera de esa recta. ¿Para qué? Pues porque decíamos que dos haces son perspectivos cuando tienen un rayo común. Es decir, y ese rayo común es el definido por los vértices de los dos haces. Y hemos cogido el A y el A'. Y esa ha sido un poco esa es la condición que utilizamos. Y ahora uniremos el W con el B y con el C y el K con el C' y con el B'. Y de esa manera formamos dos nuevos haces de rectas que se van a cortar en un eje perspectivo. Entonces vamos a ver el proceso. Simplemente sería unir W con B y W con B'. Y tenemos este punto de corte. Y ahora W con C y K con C'. Y tenemos ese punto de corte, los unimos y ahí tenemos el eje perspectivo. Ese eje perspectivo nos va a ser de utilidad porque se va, digamos, la información de la razón doble que podamos querer obtener se está transportando a distintas, digamos, bases de series, ¿no? Bien, y ahora simplemente lo que vamos a hacer sería unir el V con el D, ese rayo nos va a cortar en este punto a la recta inicial y este punto lo vamos a proyectar desde W. Y nos va a cortar a este eje perspectivo. Y este lo uniremos con K y en la prolongación nos va a dar aquí este punto que va a ser el D' buscado.
Vamos a repetir el proceso para que se vea. O sea que tenemos dos series superpuestas. Queremos que la razón doble ABCD sea igual a la prima. Y tenemos el A, el B y el C, y el A', el B' y el C'. Tomamos un punto cualquiera V y proyectamos ABC desde V. Y cortamos ese haz mediante una recta. Y tendremos ahí los puntos que antes hemos llamado letra minúscula, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Y ahora unimos el A minúscula con el A' mediante un rayo. Y en ese rayo tomamos dos puntos cualesquiera, lo que habíamos llamado, me parece, W y K, me parece recordar. Y ahora, desde esos dos puntos proyectamos esta y las primas de la que teníamos. Luego unimos W con B y K con B'. Tenemos este punto de corte. W con C y K con C'. Y tenemos este punto de corte. Los unimos y esa línea blanca sería el eje perspectivo. A continuación, el rayo que une V con D nos determina este punto en esta serie. Y ahora proyectamos desde ese punto, desde W, sobre el eje perspectivo de este de color blanco. Y este punto lo uniríamos con K para proyectarlo ahora sobre la recta y aquí tendríamos el punto D' buscado.